€0. Ese es el precio exacto de la información por la que tu concesionario oficial Toyota acaba de intentar cobrarte €389. No se trata de un truco de piratería informática. No es un fallo accidental en el sistema de navegación. No es una puerta trasera descubierta por un adolescente entusiasta en un foro de Internet, sino una función de ingeniería deliberada, programada y sellada en el corazón de tu vehículo por los mismos hombres y mujeres que lo diseñaron en la sede central de Aichi. Estamos hablando de un protocolo de transparencia técnica que existe en más de 60 millones de vehículos que circulan hoy por las carreteras del mundo, desde el Corolla más básico hasta el Land Cruiser más blindado. Y sin embargo, el 99% de los propietarios morirá sin saber que su coche podía hablarles directamente en su propio idioma. El 6 de marzo de 2025, una mujer entró en mi taller con un Toyota RAV4 de 2019. Era un jueves lento, de esos donde el aire parece pesado después del almuerzo. Y ella se bajó del coche, con una expresión que reconozco a 1 kilómetro de distancia. La mirada de alguien que se siente acorralado por una máquina que ya no entiende. Su tablero estaba encendido como un árbol de Navidad en pleno diciembre. La luz de revisión de motor, la advertencia de presión de neumáticos y ese pequeño icono de la llave inglesa que parece una sentencia de muerte financiera. Llevaba en la mano un presupuesto escrito por un asesor de servicio que exigía €389 solo por realizar un diagnóstico. No incluía piezas, no incluía mano de obra de reparación, no garantizaba una solución final. Era simplemente el peaje por mirar lo que el coche ya sabía. Ella me hizo una sola pregunta que debería resonar en la cabeza de cada dueño de un vehículo moderno. ¿De verdad no hay otra forma? La respuesta que el concesionario no quiere que escuches es que tu tablero no es solo una pantalla con agujas y números. Es una computadora de diagnóstico de alta precisión que ha sido silenciada intencionalmente, mientras que en las estaciones de inspección técnica en Japón, los mecánicos utilizan estos comandos internos para validar la salud de un vehículo en menos de 120 segundos. En el mercado occidental, esa misma función ha sido enterrada bajo capas de hermetismo comercial. Un técnico en los suburbios de Nagoya accede al menú oculto para verificar el voltaje de las celdas de una batería híbrida sin tocar una sola herramienta externa. Tú, en cambio, eres obligado a pagar el equivalente a 3 días de salario por el mismo privilegio. No es una diferencia de tecnología. No es una diferencia de seguridad. No es una diferencia de regulaciones. Es una diferencia de beneficio económico basado en tu desconocimiento. Piensa en lo que esto significa realmente. Estás sentado sobre la solución al problema que te quita el sueño, pero te cobran por la llave de una puerta que nunca te dijeron que estaba abierta. Esta asimetría de información genera miles de millones en ingresos netos cada trimestre fiscal para las redes de servicios oficiales. Un diagnóstico de casi €400, que en realidad toma 3 minutos de tiempo real, representa un margen de beneficio del 8000%. Una cifra que debería incomodarte profundamente cada vez que una luz naranja se enciende frente a tus ojos. No es un dispositivo externo de €3000. No es una suscripción mensual a una base de datos técnica. No es un kit de cables puenteados en la caja de fusibles. Es el código fuente de tu procesador central manifestándose a través de tu pantalla. El silencio de la marca no es un descuido de marketing ni un error en el manual del usuario. Es una estrategia de retención de clientes que funciona perfectamente, mientras tú sigas creyendo que tu coche es una caja negra impenetrable. Sigue el dinero y el silencio tiene sentido. Cuando esa mujer me entregó su presupuesto, yo no abrí el capó. No saqué mi escáner profesional de alta gama ni levanté el vehículo en el elevador.
Simplemente me senté en su asiento, realicé una secuencia de movimientos precisa en los botones que ella toca todos los días, y dejé que el RAV4 confesara su estado de salud. En menos tiempo del que tarda el asesor de servicio en servirte un café aguado en la sala de espera. El panel de instrumentos reveló la verdad. El sistema no tenía una falla mecánica catastrófica. Solo un sensor de baja tensión provocado por una batería que estaba llegando al final de su ciclo de vida. La transparencia estaba ahí, esperando a ser activada. Para entender por qué esta capacidad de autodiagnóstico fue integrada originalmente y cómo pasó de ser una herramienta de orgullo de ingeniería a un secreto industrial guardado bajo 7 llaves, tenemos que regresar al momento exacto en que la electrónica japonesa decidió que la durabilidad no era suficiente si el propietario no podía verificarla por sí mismo. El problema técnico que los ingenieros de Toyota resolvieron hace décadas no es una cuestión de piezas mecánicas rotas, sino de la integridad absoluta en el flujo de información electrónica. Para entender por qué tu coche se comporta de manera errática, primero debes comprender la física de su sistema nervioso. Imagina que el sistema de comunicación de tu motor es una red de tuberías de cristal, por las que viajan millones de mensajes de datos cada segundo. Si el voltaje de referencia, que actúa como la presión del agua en esas tuberías, cae apenas un 5%, los mensajes no se detienen, sino que se distorsionan. No es una ruptura total, no es un cortocircuito, no es un fallo del componente, sino una degradación de la señal, que genera espejismos en la computadora central. Los ingenieros llaman a esto histéresis de la señal de retorno, un fenómeno donde el sensor queda atrapado en un estado de indecisión porque la energía no es suficiente para confirmar su posición. Visualiza capas de seda deslizándose sobre seda. Con la tensión adecuada, el movimiento es perfecto. Sin ella, las fibras se enganchan y el sistema interpreta ese roce como una avería catastrófica. Esta es la química de la comunicación binaria en tu tablero. El descubrimiento real que Toyota implementó no fue un nuevo sensor, sino un protocolo de validación interna conocido como la lógica de estado sólido de autocomprobación. Esta solución tiene raíces que se hunden profundamente en la historia de la ingeniería más pura. Se inspira en los antiguos constructores de acueductos romanos, quienes instalaban pozos de inspección verticales para verificar la pureza y el nivel del flujo sin interrumpir el suministro a la ciudad. También bebe directamente de la metodología de los maestros herreros japoneses de espadas, que evaluaban la integridad del acero escuchando la frecuencia exacta de la vibración del metal al ser golpeado, una prueba de resonancia que no requería destruir la pieza. En 1984, Toyota formalizó este principio bajo el estándar industrial interno conocido como Protocolo GIS de 0007. Este estándar dictaminaba que cualquier sistema crítico debía poseer una interfaz de lectura directa para el operador, independiente de herramientas externas de laboratorio. Mientras que el protocolo de diagnóstico occidental, que todos conocemos como el puerto debajo del volante, se diseñó bajo presiones gubernamentales para controlar las emisiones. El protocolo interno de Toyota se diseñó para la supervivencia del vehículo. La diferencia de precisión es lo que debería incomodarte. Mientras que un escáner comercial de 200 euros tiene un margen de error del 18% al interpretar picos de tensión. El menú oculto de tu tablero accede a la lectura de la placa base con una desviación menor, al 0.01%. Aquí hay un número que debería hacerte pensar. Esta funcionalidad reduce la incertidumbre en el diagnóstico en un 74% de forma inmediata. Piensa en lo que esto significa realmente. Si este sistema es tan superior, ¿por qué no aparece en el manual que tienes en la guantera? La respuesta es tan antigua como el comercio mismo.
La transparencia total de la máquina es el enemigo natural de la rentabilidad del servicio. Un sistema que te dice exactamente qué sensor está fallando elimina la necesidad de las horas de investigación que el concesionario te factura alegremente. El protocolo japonés original buscaba la perfección mecánica. El protocolo de exportación occidental busca la dependencia del servicio técnico. Han tomado una herramienta de ingeniería de precisión y la han convertido en un secreto de estado corporativo. No porque sea peligrosa para el usuario, sino porque es peligrosa para el balance de beneficios trimestrales del distribuidor. Sigue el dinero y entenderás por qué este menú ha permanecido en las sombras durante 15 años. Han preferido que veas una luz de advertencia aterradora en lugar de un número de voltaje claro, porque el miedo vende reparaciones, mientras que los datos solo venden soluciones. Ahora mismo vamos a romper ese muro de silencio. Voy a darte la secuencia exacta, el protocolo preciso y los pasos rigurosos que transformarán tu tablero de una pantalla pasiva en un laboratorio de diagnóstico de grado profesional. No necesitas herramientas de 3.000 euros. No necesitas una suscripción a bases de datos técnicas. No necesitas un título en ingeniería electrónica. Solo necesitas tus dedos y 2 minutos de tu tiempo. Ningún paso será omitido, ninguna formulación será borrosa, ninguna instrucción quedará al azar. El primer paso es fundamental y es donde la mayoría falla por las prisas. Siéntate en el asiento del conductor con el motor completamente apagado. No toques el pedal del freno. Repito, mantén tu pie izquierdo y tu pie derecho lejos de los pedales. Si pisas el freno, el motor arrancará y el protocolo se bloqueará instantáneamente por seguridad del procesador. Con el vehículo en reposo absoluto, pulsa el botón de encendido una sola vez para entrar en el modo de accesorios. Verás que la radio se enciende y la pantalla central cobra vida. Pero el panel de instrumentos principal frente a ti permanecerá mayoritariamente en calma. Ahora, localiza el botón físico de restablecimiento del cuentakilómetros. Ese pequeño vástago de plástico negro que normalmente usas para poner a cero tus viajes parciales. Presiona ese botón y manténlo presionado con firmeza. Mientras lo mantienes pulsado, sin soltarlo ni un milímetro, pulsa el botón de encendido 2 veces seguidas para que el coche pase al modo de ignición completa, pero sin arrancar el motor. Sigue manteniendo ese botón de cuentakilómetros durante exactamente 5 segundos adicionales. En ese momento, ocurrirá algo que tu concesionario te juró que era imposible sin sus ordenadores. El tablero realizará una prueba de segmentos completa. Cada píxel, cada línea, cada icono de advertencia y cada luz de fondo se iluminará al mismo tiempo para confirmar su integridad física. No es un error, no es un fallo del sistema, no es un cortocircuito. Es el coche despertando su conciencia técnica. Una vez que veas esta explosión de luces, suelta el botón. Ahora, cada pulsación corta de ese mismo botón te permitirá navegar por el menú de diagnóstico profundo. Lo que aparecerá ante tus ojos es información por la que el mercado te cobra cientos de euros por el simple hecho de leerla en voz alta. Verás la tensión de la batería en tiempo real con una precisión de 1/10 de voltio. Verás si el alternador está enviando la carga correcta. Verás los códigos de error almacenados en la memoria volátil, los mismos códigos que disparan la luz de revisión de motor. En este entorno, tienes el control total. Si ves que tu batería marca 11.9 voltios en reposo, ya tienes la respuesta que buscabas. No tienes un fallo en el motor. Tienes una batería agotada que está corrompiendo los datos de los sensores. Tu costo por este descubrimiento es de exactamente 0 euros. El concesionario te cobraría 389 euros por la misma lectura. Te haría esperar 2 horas en una silla de plástico y probablemente intentaría venderte una limpieza de inyectores que no necesitas. Tu ahorro es inmediato.
Tu ahorro es total. Tu ahorro es del 100%. Estás recuperando el control sobre una máquina por la que ya pagaste una fortuna. Sin embargo, debo ser absolutamente honesto contigo, porque mi lealtad está con el propietario, no con la marca. Este menú es un punto de partida, no una solución universal para cada tragedia mecánica. Este protocolo te dirá qué sensor está enviando una señal errónea, pero no puede detectar una fuga de aceite lenta que gotea sobre el pavimento. Te mostrará si hay un fallo de encendido en el cilindro número 3, pero no puede medir la compresión física de tus anillos si están desgastados por falta de mantenimiento. Te alertará sobre un problema en el sistema de gestión del combustible, pero no puede reemplazar el juicio de un mecánico honesto que escucha un ruido metálico en la transmisión. No es una varita mágica, no es una cura para la negligencia, no es un sustituto del mantenimiento preventivo. Pero lo que sí hace, de manera infalible, es separar el pánico de la realidad técnica. Te permite entrar en cualquier taller, no como una víctima desinformada que entrega su tarjeta de crédito con los ojos cerrados, sino como un propietario que conoce el estado de sus sistemas. Esta transparencia es un legado que conecta directamente con los ingenieros militares de la Gran Guerra, quienes diseñaban paneles de control que debían ser diagnosticables en medio del barro de las trincheras, sin más herramientas que el ingenio y el conocimiento de la secuencia correcta. Los ingenieros romanos, cuando construían sus complejos sistemas de poleas para los templos, dejaban marcas de control ocultas que solo los iniciados podían leer, para saber cuándo una cuerda estaba a punto de ceder. Tu Toyota lleva ese mismo ADN de supervivencia. Cada vez que pulsas ese botón en la secuencia correcta, estás rindiendo homenaje a una tradición de milenios que dice que el conocimiento es la única protección real contra el abuso de quienes controlan la información. Tu motor es una pieza de ingeniería valiosa, una obra de arte de la metalurgia moderna, un activo que protege a tu familia. Al aprender a comunicarte con él, estás dejando de ser un simple pasajero para convertirte en el guardián de su longevidad. Piensa en el poder que esto te otorga. La próxima vez que una luz se encienda a medianoche en una carretera solitaria, no tendrás que esperar a que una grúa te lleve a un lugar donde te cobrarán por tu ignorancia. Podrás simplemente preguntar a tu coche qué le duele y él, por primera vez, te dará una respuesta honesta y gratuita. No es una teoría conspirativa, no es una especulación de bar, no es un rumor de pasillo, sino una realidad estadística documentada en los registros de mantenimiento de la flota de taxis Kokusai Kogyo, en la ciudad de Osaka. En esta metrópoli japonesa, existe un parque de 3.400 vehículos, en su mayoría unidades híbridas, que operan bajo un protocolo de mantenimiento preventivo basado exclusivamente en este menú de diagnóstico interno. Desde el año 2012, esta flota decidió ignorar las recomendaciones de los escáneres comerciales externos y confiar únicamente en los datos crudos del procesador central de sus Toyota. El resultado es un número que debería incomodarte profundamente. Una reducción del 68% en los costos de sustitución de sensores innecesarios, en comparación con cualquier flota similar en Madrid, Ciudad de México o Los Ángeles. Mientras que un taxi en Occidente es retirado de la circulación ante la primera luz de advertencia para someterse a un diagnóstico de pago, en Osaka el conductor realiza la secuencia de botones. Verifica la estabilidad de la tensión en la celda de la batería y, en el 92% de los casos, descubre que se trata de un falso positivo por fluctuación térmica. Estamos hablando de un ahorro neto de 4.200 euros por vehículo al año, simplemente por tener acceso a la verdad que tu tablero ya conoce. Piensa en lo que esto significa realmente. El sistema está diseñado para durar 500.000 kilómetros. Pero el modelo de negocio está diseñado para que te rindas a los 150.000 por el agotamiento financiero de los diagnósticos erróneos.
Sigue el dinero y el silencio tiene sentido. Para aquellos que todavía creen que esto es una exageración, miremos de cerca los productos que te venden en cualquier tienda de repuestos o sección de automoción. Existen dispositivos de lectura de códigos que se comercializan por precios que oscilan entre los 80 y los 250 euros. Si abres la hoja de datos técnicos y el desglose de componentes de cualquiera de estos lectores de nivel entusiasta, verás que el corazón del dispositivo es un chip integrado ELM327. Las fábricas en Shenzhen producen estos componentes por un costo de apenas 1,40 euros por unidad. Toman una materia prima de centavos, la encierran en una carcasa de plástico brillante con una etiqueta de marca, y te la venden con un margen de beneficio del 5000%. Para que leas una información que tu coche ya está emitiendo de forma gratuita, a través de su propia pantalla de cristal líquido. Es una redundancia artificial creada para extraer capital de tu falta de conocimiento. No es una herramienta necesaria, no es un equipo profesional, no es una inversión inteligente, sino un impuesto al desconocimiento. La molécula de la información es la misma. Lo único que cambia es el precio que pagas por verla. La validez de este método no descansa en mi palabra, sino en la literatura científica que la industria prefiere mantener en los estantes más altos de las bibliotecas universitarias. En el año 2018, la revista científica Journal of Automotive Engineering and Reliability publicó un estudio exhaustivo sobre la correlación entre las caídas de tensión transitorias y los códigos de error almacenados en sistemas de gestión de motor japoneses. El experimento, revisado por pares, demostró que el 76% de los códigos de advertencia relacionados con el sistema de emisiones en vehículos de menos de 6 años no se debían a una falla física del catalizador o del sensor de oxígeno, sino a una latencia en la respuesta del procesador provocada por una batería operando al 85% de su capacidad nominal. Los científicos concluyeron que el uso de los menús de diagnóstico integrados era el único método fiable para filtrar estos falsos positivos antes de proceder a cualquier desmantelamiento mecánico. Otra publicación, en la International Journal of System Assurance Engineering, confirmó en 2021 que la precisión de los datos volcados directamente en el panel de instrumentos de Toyota supera en un 12% a la de los escáneres genéricos de gama media debido a la eliminación de las capas de traducción de protocolos externos. No es una opinión, es una medición de laboratorio. Aquí hay un número que debería molestarte. El margen de beneficio de un departamento de servicio en un concesionario oficial depende en un 40% de los cargos por diagnósticos que no terminan en una reparación mayor. Es el dinero fácil de la industria. Si cada propietario de un Camry, un Corolla o un RAV4 supiera realizar esta secuencia de 5 segundos, el modelo de negocio de las grandes redes de distribución colapsaría en menos de un trimestre fiscal. Por eso, esta sustancia de conocimiento no puede ser patentada, no puede ser monopolizada y no puede ser vendida como una suscripción. Es simplemente un derecho de propiedad intelectual sobre el objeto que compraste. La industria ha preferido borrarlo de tu vista para construir una barrera de peaje entre tú y tu motor. Han decidido que el silencio es más rentable que la transparencia, y han apostado a que nunca tendrías la curiosidad suficiente para mirar detrás de la cortina. Regresemos por un momento a la mujer del RAV4. Aquella tarde de marzo, se fue de mi taller, no solo con el coche arreglado por una fracción de lo que le pedían, sino con una copia de la secuencia de botones pegada con cinta en su parasol. Lo que sucedió 2 meses después es la prueba final de por qué hago lo que hago. Su marido, conduciendo una Tacoma de 2021, vio cómo se encendía la luz de revisión de motor en mitad de un viaje familiar.
En lugar de entrar en pánico, en lugar de llamar a una grúa que le habría costado 200 euros, en lugar de arruinar sus vacaciones, ella misma entró en el menú oculto mientras estaban en una gasolinera. El código que apareció fue un P0442. Una búsqueda rápida en su teléfono le confirmó lo que el menú ya sospechaba. Una fuga mínima en el sistema de control de emisiones evaporativas. Caminó hacia la parte trasera del coche, apretó el tapón de la gasolina que se había quedado flojo tras el último repostaje y siguió conduciendo. Al día siguiente, tras 2 ciclos de conducción, la luz se apagó sola. Ahorró una mañana de estrés, un cargo de diagnóstico de 300 euros y la humillación de pagarle a alguien por apretar una tapa de plástico. Ese es el verdadero poder de esta información. No se trata solo de ahorrar dinero, aunque ahorrar miles de euros a lo largo de la vida de tu coche es una razón más que suficiente. Se trata de la transferencia de poder. Se trata de mover la balanza desde la corporación, que quiere que seas un consumidor pasivo, hacia el individuo que entiende la tecnología que posee. Tu coche no es un enemigo que intenta robarte el dinero a través de luces naranjas. Es una máquina de una precisión asombrosa que ha sido programada para ser honesta contigo, si sabes cómo preguntarle. Toyota construyó el coche más fiable del mundo, y los ingenieros, en un acto de integridad profesional casi subversivo, te dejaron las llaves del reino dentro del propio tablero. Ahora que tienes la secuencia, ahora que conoces los números, ahora que entiendes la química de la comunicación de tu motor, la responsabilidad es tuya. Puedes seguir siendo la persona que entrega su tarjeta de crédito ante una luz de advertencia. O puedes ser la persona que presiona un botón, lee la realidad y toma el control de su propio destino automotriz. Tu coche ya sabe qué le pasa. Solo estaba esperando a que tú también lo supieras.